Yo estoy totalmente en contra de los aumentos del salario y ahorita de que los profesores, con todo y la admiración, incluyendo porque tú eres también profesor, yo estoy completamente en contra del aumento de los salarios que se ha estado pidiendo en los últimos meses. Como hay miedo, yo recibo bolívares y automáticamente yo traslado ese bolívar a dólar, porque necesito mantener mi reserva de valor. Necesito que en el tiempo ese dinero sea valioso. Yo tengo una frase y es que no hay nada más estable que la inestabilidad. Es decir, si tú hoy estás bien, mañana no sabes. No sabes. Entonces, claro, no es que vas a apuntar a que mañana vas a estar mal. Por supuesto que no. Las criptomonedas son el futuro, a mi modo de ver. Es una opinión personal. ¿Por qué? Porque todos los sectores o los agentes nos estamos guiando hacia la digitalización. O sea, todo va a ser digital. Bienvenidos sean todos a Fresh Marketing, una vez más al primer podcast de marketing y ventas que realizamos aquí en Venezuela, gente. Es increíble cómo nos han estado preguntando sobre, oye, ¿cuándo sale un nuevo episodio? Estuvimos trabajando un poco, estuvimos realizando algunos análisis que vamos a tener hoy en día un especialista el cual nos va a estar revelando muchísimos detalles. El día de hoy nos acompaña Osvaldo Leal, quien es economista, él es profesor también de economía, es especialista en mercado financiero. Nos va a estar hablando sobre algunos detalles sobre por qué la economía ha estado, digámoslo así, como estancada en los últimos 3-4 meses aproximadamente, y también sobre qué podemos hacer, muy importante, los empresarios y emprendedores para poder, digámoslo así, desestancar, diríamos así, esta economía que tenemos el día de hoy. Así que bienvenido, Osvaldo, espero la pasemos bastante chévere, tengo muchísimas preguntas para ti, así que bueno. Oh, agradecido contigo, Osman, por la invitación, por hablar un poco sobre lo que las personas hoy en día hablan, que es lo que más le adolece, que es el bolsillo, la parte financiera, porque prácticamente es lo que en el día a día vamos teniendo como sociedad. Primero, bueno, agradecerte por la invitación a este podcast y bueno, aquí estamos para aclarar dudas. Tranquilo, Osvaldo, perdón. ¿Cómo son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden conseguir? Mis redes sociales están en Twitter, okay. Instagram y Facebook. Todas son iguales. Osvaldo J. Leal. Osvaldo con W, ¿sí? Con W, okay, J. Sí. Leal. Aparece en este momento las redes sociales de Osvaldo Leal. Mis redes sociales, @soy Osman Guerrero, @ava.digital en Instagram. Y nada, Osvaldo, quiero iniciar esta conversa que tenemos el día de hoy. Que nos expliques qué ha estado pasando en la economía durante los últimos 3-4 meses aproximadamente, que he escuchado muchísimas personas hablar sobre un estancamiento, las personas no están, digámoslo así, interactuando en el mercado. Sabemos que el mercado es digámoslo así, la interacción entre múltiples personas. Entonces, ¿qué crees tú que ha estado sucediendo durante estos 4 meses más o menos sobre este mercado? Antes de responder, salud. Y bueno, podemos pasarla bastante bien el día de hoy. Así es. Bueno, lo primero que hay que aclarar de la economía venezolana es que es una economía que ha venido, digamos, de una forma enferma. ¿Por qué? Por distintas circunstancias que han venido pasando en Venezuela a lo largo de los últimos años. Nosotros queremos recordar que teníamos una economía que venía en decrecimiento, hace 8 años en recesión, que prácticamente donde la economía caía, no crecía. Como tú mismo lo has definido, el mercado es una interacción entre oferta y demanda. Es decir, nosotros los agentes vamos a demandar y otros agentes van a ofertar. Y eso hace que nos encontremos en un mercado buscando el punto de equilibrio, que es el precio del bien o servicio que necesitamos en el momento. Entonces, en los últimos meses, lo que ha ocurrido en cuanto al mercado en general es que veníamos de una economía dolarizada o una dolarizada de facto, ¿no? Porque no legalmente lo estamos dolarizado. Llegaba al punto de que tú podías comprar con $10 una cantidad de productos, pero eso ya cada día ha ido aumentando. Lo que para muchas personas hablan de inflación en dólares,
término que muchas cosas no son ciertas por cuestiones de la ciencia que no se definen como inflación en dólares. Okay. Entonces, en los últimos 3 o 4 meses, o digamos 6 meses, porque estamos hablando de que a partir de agosto a lo que actualmente es febrero de 2023, la economía se ha venido otra vez teniendo los mismos síntomas que teníamos en el 2016, lo que ha llevado que posiblemente la economía vuelva a una hiperinflación. Entonces, elemento que para las personas que trabajamos en las ciencias sociales es muy vinculante para las emociones y por lo tanto es vinculante para las decisiones. Okay. ¿Por qué? Porque todo el momento de tomar una decisión de comprar un bien o un servicio que te va a satisfacer tu necesidad, lo piensas 1, 2, 3 veces. Porque ahora lo que te costaba $1, ahora te cuesta 2. Pues te costaba 4, ahora te cuesta 6. Entonces vemos ese efecto de que se llama inflación en dólares, que no, vuelvo y repito, no es el término adecuado. Esto hace que muchas personas lo poco que tienen lo consideren al ahorro. Okay. ¿Por qué? Porque hay un riesgo inminente a la hora de invertir o a la hora de gastar. Okay. Esos $10 que tienes guardados lo tienes que utilizar para comprar otra cosa, lo que llamamos efectos prioritarios. Es decir, lo voy a utilizar para algo prioritario, por lo tanto no me acelero a comprar. ¿Qué hace esto? Que el consumo disminuya. ¿Qué hace esto? Que los empresarios muchas veces tengan que resguardar sus inventarios. ¿Qué hace esto? Que muchas personas no interactúen o simplemente tengan la capacidad de decir, bueno, voy a retraerme un poco del gasto que venía haciendo generalmente en los últimos 6, 7 meses antes de esto que me estás planteando. Por lo tanto, la economía se frena. Okay. ¿Producto de qué? Esto tiene una causa fundamental y es que si nosotros nos vamos a los términos macroeconómicos, nos damos cuenta de que el salario de cualquier persona en aquel momento de $30 o sueldo mínimo, vamos a hablar de 30, hace un año, era de $30. Hoy en día es de 5. Por lo tanto, tienen que tener en consideración sus decisiones un poco más fundamentadas en lo que necesitan, en la prioridad. Ok. Acabas de hablar sobre, o especificar, mejor dicho, lo que es el término de la inflación en dólares, que no es tan así como tú estás planteando. Bien. Yo tengo una percepción al respecto que es lo siguiente. Sé que Estados Unidos está viviendo de lo que llegó a ser en algún momento. Y si bien ciertamente el dólar no tiene un respaldo, digamos así, como lo llegó a ser en su momento con el patrón oro. Por ende, hoy en día la economía estadounidense o el valor del dólar está respaldado en la valoración subjetiva de las personas y obviamente todo lo que se ha implementado en Estados Unidos a nivel global para que pues, la gente confíe en el dólar. Pero no es porque tenga un valor tangible como tal. De hecho, lo hablábamos al respecto en el primer podcast, el valor del intangible, que lo pueden, por cierto, chequear por acá. Este sería así, más o menos por acá, por esta parte. Les voy a dejar la tarjetita de lo que es este primer episodio que sacamos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede? No obstante, al miedo de las personas, porque según entiendo lo que estás comentando, hay un miedo de las personas que ha hecho que la economía de algún u otro modo se tranque, ¿sí? Sí. O se estanque, o se paralice, o el término que se ha implementado para definir esto. Bien, sin embargo, a eso no se le pudiera anexar también una inflación que ha tenido Estados Unidos, la más alta en los últimos 40, 50 años aproximadamente, desde los años 70 aproximadamente, no había presentado a Estados Unidos una inflación como tal. Entonces, Venezuela, al ser una economía dolarizada de facto, que la gente viene saliendo de ciertos mediados del producto de lo que le sucedió en 2016-2017, se le anexa esa inflación de Estados Unidos. ¿Eso también podría influir? No necesariamente, porque ahí estamos hablando de que cuando tú tienes trasladado una inflación de un país a otro es porque tú dependes de los productos de ese país. Venezuela no presenta ese caso en este momento, salvo que podríamos decir que los ingresos que tiene Venezuela vienen de las exportaciones de petróleo. Okay. Y las exportaciones de petróleo no están hacia Estados Unidos en este momento. Entonces no podríamos decir que la inflación de Estados Unidos se traslada hacia lo que hablaban antes nuestros padres, que decían que Estados Unidos, si Estados Unidos le daba fiebre o estornudaba, a toda Latinoamérica le daba fiebre. Ajá. No es el caso de Venezuela en este momento. Por lo tanto, no creo que la inflación de Estados Unidos. ¿Qué es lo que podría haber afectado a Estados Unidos? Okay. Que los productos de Estados Unidos sí encarecieron.
Si hablamos en términos de comercio exterior, los productos sí crecieron porque obviamente hay una inflación. Inflación que, por cierto, ya está controlada por la Reserva Federal, porque han aplicado políticas monetarias para controlar su inflación, porque llegaron a términos de hace muchos años, hace 40 años, llegaron a una inflación en 8% anual en Estados Unidos. Era un escándalo. Incluso el ministro de Economía tendría que renunciar para poder, por supuesto, es la meca del capitalismo. Paliar la crisis que han fomentado. Sí. Pero eso es producto de lo que es la pandemia y toda la impresión de dinero que tuvieron durante la pandemia para poder darle financiamiento a las personas para que consumieran. El caso de Venezuela es que hay un tipo de cambio y hay una inflación. El tipo de cambio acelera mucho más rápido, mucho más lento que la inflación. La inflación es mucho más rápida. Es decir, los precios de los bienes y servicios en general crecen mucho más rápido que el tipo de cambio. Entonces, si tenemos estas dos variables macroeconómicas, lo que estamos viendo es que si tú tienes un dólar que cuesta 25, pero tu producto se duplicó y el dólar no se duplicó, vas a necesitar $2 para poder comprar tu producto. Entonces, no es que hay una inflación en dólares, sino que el índice general de precios o índice nacional de precios aumenta mucho más rápido que el tipo de cambio. Vas a necesitar más dólares para comprar más bienes y servicios. Ok. Y mientras también haya una escasez de dólares, va a incrementar lo que es la subida del precio también. Exacto. El dinero tiene una función. Y eso es muy importante que lo expliquemos. Ok, perfecto. Tiene adelante. 3 funciones fundamentales. El dinero te da la función de unidad de cuenta, que es lo que permite que te diga, mira, este vaso cuesta tanto. Tiene la reserva de valor, que es lo que hacían nuestros abuelos cuando guardaban el dinero en la almohada o debajo del colchón, porque decían que le iba a durar en el tiempo. Me recordaste el crack del 29 en Estados Unidos. Y tiene la parte del precio, que te dice cuánto cuesta cada cosa. Entonces, esas 3 funciones en el bolívar no funcionan. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tu moneda no funciona? Automáticamente tú la trasladas hacia otra moneda, que es el caso de venezolano, que es lo que hablamos de la economía dolarizada de facto. Como hay miedo, yo recibo bolívares y automáticamente yo traslado ese bolívar a dólar, porque necesito mantener mi reserva de valor. Necesito que en el tiempo ese dinero sea valioso. Por lo tanto, desecho el bolívar y me quedo con el dólar. Okay. Lo que hace que yo presione al tipo de cambio hacia arriba. Esta presión del tipo de cambio lo que hace es que las personas lo tengan como referencia para los precios de los bienes y servicios. Y ahí se crea un problema porque si sube el dólar a un bolívar, mañana todos los precios van a aumentar 10 veces más. Hay un problema de que si nosotros tenemos una economía enferma y todo el mundo traslada su dinero hacia el dólar y todo el mundo tiene referencia, subió el dólar, bueno, vamos todos a aumentar nuestros precios. Sí. Suben los precios y el salario no aumenta, pero eso hablando específicamente en el caso del salario público, digámoslo así. Exacto. Porque entiendo el salario de las personas que trabajan para un ente privado no es de tal cosa como $5, algo así. No es en este momento. En promedio según las últimas estadísticas, es de $125, $150. Exactamente. Hay unos que ganan 80, pero entonces está el otro que se gana 200. Entonces, en promedio es exactamente lo que tú estás diciendo. No obstante, este tipo, digámoslo así, de salarios también se ve afectado, porque, si la economía está estancada, no hay ventas, el salario surge, digámoslo así, de las ventas, pues, o de lo que produzca este empleado. No me quiero meter soy un poco marxista eso, pero cabe destacar que por lo menos el salario de los empleados surge a raíz de eso. Entonces, si la economía está estancada como tal, ¿qué pudieran realizar los empresarios ante tales cosas? Sí, ¿qué es lo que pasa en este tipo de casos? La gente busca la prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? Los bienes de primera necesidad. Entonces, tú puedes encontrar un abasto, no voy a hacer aquí publicidad a un chino, pero tú puedes encontrar en un chino que vendía teléfonos celulares o artefactos de casa
pero también se dedicó a vender alimentos. ¿Por qué? Porque la primera necesidad es comer. Tú comes 1, 2, 3 veces al día, los que pueden comer. De tal forma que tú estás buscando los sectores donde el inventario sea un poco más, digamos, más rápido de generar, donde tú puedas ver que tu inventario se renueva cada rato y puedas generar un flujo de caja que te está generando dinero. Entonces, hacia ahí se están yendo los empresarios. Por eso vemos que están creando bodegones, farmacias, alimentos de comida rápida. Eso ha ido surgiendo bastante en este tiempo. Ahorita vemos que una persona puede colocar un perro caliente, un food truck al frente de su casa, delivery. Son cosas que le están dando soluciones y te están generando un ingreso rápido. Ahora, ¿hacia dónde se están yendo los empresarios? Hacia ese tipo de mercado. Por ejemplo, el mercado salud, el mercado de alimentos, el mercado de servicios. ¿Cuáles son los sectores más estancados? Los que tienen mayor procesamiento, o sea, donde hay un proceso que implica agregar valor. Por lo tanto, tú puedes, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro, una empresa que hace harina en Venezuela tiene un proceso de maíz, procesar, agregar valor hasta llegar a la harina, a lo que es la arepa de tu casa. Ese proceso tiene un tiempo. Muchas personas lo que hacen es traerlo del exterior, pagan los aranceles, si existe arancel, y es mucho más barato. Te podemos encontrar un aceite en Venezuela que cuesta 55 bolívares, por poner un precio, y un aceite traído de Brasil que cuesta 40. ¿Cuál vas a comprar, el venezolano? El de Brasil. Entonces, ¿hacia dónde se están yendo o hacia dónde deberían ir los empresarios, los pequeños emprendedores, las pequeñas y medianas empresas? Hacia esos sectores de primera necesidad. Porque a la hora de tomar la decisión, los agentes económicos van hacia eso. No van a ir a comprar un carro de lujo, un sector que no está creciendo porque en Venezuela no se ensambla. No vas a ir a comprar un apartamento porque lo que tienes lo tendrías que comprar para tus cosas específicas del día a día. ¿Dirías que aquí en Venezuela se llegó a crear una especie de burbuja? Bueno, eso es un tema muy álgido, ¿no? Porque es lo que, o sea, en base a lo que hemos estado conversando hasta ahora, yo veo que sí, como que hubo un momento en la economía en que todo parecía ir bien, y de ahí que saliera el eslogan Venezuela se arregló, o Venezuela se está arreglando y demás. Eso no vino de gratis, eso vino también porque había una mejoría. Sin embargo, cuando ocurren este tipo de cosas, cuando tú dices, ok, estábamos en una especie de burbuja y no nos dimos cuenta. Ahora tú, como economista, ¿cómo lo ves? Bueno, en Venezuela hay muchos temas poco sensibles, ¿no? Pero en este caso tú lo puedes comentar de una forma el sentido de las estadísticas. Puedes encontrar una Caracas que tiene unos sectores específicos donde puede haber una burbuja. Puedes encontrar bodegones, venta de carros, comida rápida accesible, personas que te pueden gastar entre 50 a 100 dólares en una cena y no pasa nada. Pero también puedes encontrar sectores en Caracas donde las personas ganan 10 dólares y con eso podrían comer, desayunar, almorzar y cenar. Entonces, es una especie de burbuja, producto también de esta dolarización de facto que ha existido. Claro. Mira, y esto es un tema muy importante, o un punto que hay que aclarar, en el sentido de que las personas se dieron cuenta de que podían generar valor. Y se dieron cuenta de que podían generar valor en el sentido de que si yo sé arreglar lavadoras, o sé colocar un bombillo, o yo sé... o sea, restaurar aquello que me puede evitar un gasto mayor. Sí, pero también ofrecerle el servicio a otro. Por ejemplo, claro. Yo te voy a arreglar tu plancha, y por eso yo me voy a ganar 10 dólares. Ajá. 10 dólares que lo ganas en el sector público en un mes. Entonces lo estás ganando en un día, en cuestión de horas. Entonces, agregarle valor o agregar valor a algo o vender algo que otra persona necesita, dijeron, bueno, aquí está la solución. Yo me voy a crear mi burbuja porque yo necesito comer carne, yo necesito comer pollo, yo quiero comer esto, yo quiero sacar a mi esposa, a mis hijos hacia un centro comercial. Entonces, si yo genero 150 dólares al mes, viva Dios, ¿qué voy a hacer? Mira, vender bolsa, salir a vender café, personas que han dejado sus puestos de trabajo para vender café y les ha ido súper. Mejor, claro. Entonces,
Por eso que digo que el tema es muy álgido y muy sensible, la burbuja, porque puede ser que una persona se creó su burbuja, pero su vecino puede ser que tenga problemas viviendo siempre en la administración pública con $10 al mes y lo puedes ver que pierde peso, que no sale a comer. O sea, sé que eso ya es un tema más sentimental, de emociones, esas cosas. Pero la burbuja, ¿desde qué punto lo podemos hablar? Desde Caracas, a nivel personal, a nivel global. Puede ser que exista burbuja, porque no lo digo que yo no estoy diciendo aquí que no es que cada quien tiene su burbuja, no. Lo que estoy diciendo es que el venezolano se dio cuenta de que podía generar y no depender de un sueldo. Okay. Que existen burbujas en ciertos, por ejemplo, en Caracas. Van a decir que estoy agarrado con Caracas. Aquí mismo en Barquisimeto, ¿no? Okay. En el este de Barquisimeto. Bueno, sí existirá. Pero eso no quiere decir que son gente que no están trabajando, que no están generando. Ahora, que el otro no lo esté haciendo y esté viviendo solamente de sus ingresos como empresa o como, ya eso es una cuestión de que tendrá que ver él mismo sus debilidades, sus fortalezas, sus oportunidades, una matriz FODA. Ok. Diríamos así, las personas han migrado a una especie de economía un poco más informal antes de por supuesto, formal. Por supuesto. Que ha sido lo que les ha dado ese pulmón que lo que tú dices. Mientras yo me puedo ganar $150 en una semana, 15 días en el sector público, me puedo ganar $10 con suerte en un mes, trabajando 8 horas al día. Entonces, eso nos quiere decir que hay un patrón en todo esto. Ahora, ¿hacia dónde podemos migrar? Por lo menos nosotros que tenemos agencias de marketing, ¿sí? Que digámoslo así, nos buscan clientes y lo primero que nos llega ante estas situaciones es simplemente, necesito aumentar las ventas. Ok, pero es que ya va, las ventas no están concretándose por ciertas circunstancias más allá de un mal marketing, más allá de un mal proceso digámoslo así, de venta, un mal proceso de tu embudo, sino que hay factores externos como los que estamos conversando hasta ahora. Entonces, cuando tú hablabas ahorita a propósito de lo que es la parte de, digámoslo así, todo esto de migrar del bolívar al dólar, entonces el dólar que si de repente hay una que otra fluctuación o algo así por el estilo, ¿sería bueno o tú recomendarías, tú como economista, recomendarías que las personas migren hacia lo que es la parte de criptomonedas, algo así por el estilo? Pero perdón que te interrumpa, eso sería como, digámoslo así, como para sostener un valor como tal de su dinero, pues, que no sientan que su dinero se les está volviendo sal y agua, inclusive en dólares. Yo digo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Okay. Eso es un dicho que hasta bíblico, ¿no? Entonces, antes de decirle que se vayan a las criptomonedas, es importante que se eduque y que se forme en cuanto al tema de criptomonedas. Por supuesto, estamos hablando en el caso que la persona se haya educado. Que la persona sepa sobre el tema de criptomonedas, porque las criptomonedas son activos financieros muy riesgosos. Por lo tanto, si tú no sabes, no te metas. Y si quieres saber, aprende, edúcate, fórmate. Las criptomonedas son el futuro, a mi modo de ver. Es una opinión personal. ¿Por qué? Porque todos los sectores o los agentes nos estamos guiando hacia la digitalización. O sea, todo va a ser digital. Todo va a ser por medio de un computador, por medio de algo creado. Ya tenemos los teléfonos celulares, tenemos las computadoras. Sí, eso le añadimos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, etc. Entonces, eso ha generado de que existan este tipo de oportunidades como son las criptomonedas, que son un medio de pago o un activo financiero. El activo financiero, porque hay que explicar qué es un activo financiero. Un activo financiero puede ser una cuenta de ahorro o es un producto financiero o un bono o una acción. Es un activo financiero. Y al final, ¿qué es un activo financiero? Es algo en lo cual tú colocas tus recursos esperando un retorno o un beneficio. Muchas personas utilizan la criptomoneda de esa manera. Compran la criptomoneda en un precio específico y esperan que eso suba. Al igual que la acción, o al igual que una opción o un instrumento financiero. Entonces, ¿qué es un método para que tú puedas ahorrar en Venezuela? Sí. Y ahorita nosotros tenemos investigaciones en la universidad sobre las criptomonedas y cuál ha sido su valor en Venezuela.
es importante que las personas sepan que sí es un método o una forma de ahorrar, que tú puedes migrar hacia ese tipo. Encontramos plataformas digitales como el caso de Binance. No estoy haciendo publicidad, pero es importante que... sí, estamos hablando de la más comercial, pues, la más popular. Binance, que es una de las... Además que te permite a ti a tener opciones, ¿no? Porque tú puedes comprar internacionalmente comprando cierta cantidad de esos activos que se transan en Binance, cosa que en Venezuela es imposible porque en Venezuela estamos bloqueados. Nosotros no tenemos acceso a los mercados internacionales. Entonces, este tipo de herramientas... Hay que hacer una que otra... exacto, para poder llegar a comprar sí, eventualmente. Por ejemplo, yo quiero comprar un libro en Amazon, por ejemplo. Yo no puedo ir a un banco y decirle, mira, yo quiero una tarjeta de crédito para que yo pueda comprar internacionalmente. Eso no existe. Entonces yo tengo que utilizar mecanismos que no son ilegales. Simplemente son mecanismos no regulados por los estados. Es completamente descentralizado. Exacto, es descentralizado. Lo que llamamos las finanzas descentralizadas, las finanzas inteligentes. Entonces me permiten a mí comprar de bolívar a dólar en Binance. Yo lo paso a una tarjeta que me da Binance y con eso compro en Amazon. Y me llega mi libro en cuestiones de días a Venezuela. Ok. Y bueno, incluiría en ese aspecto el tema de los aranceles. Actualmente se están cobrando aranceles de importación, pues. Se cobran en ciertos rubros. Venezuela hasta hace 6 meses, específicamente en agosto del 2022, tenía libres aranceles, y la mayoría, creo que era un 90% de aranceles. ¿Por qué? Porque necesitábamos que llegaran productos a Venezuela libres de aranceles, por la misma crisis que teníamos y el bloqueo internacional. Okay. Hoy en día sí hay ciertos aranceles para unos productos, mucho más productos, porque de acuerdo con la vicepresidenta de Venezuela salió diciendo sobre cuáles eran los productos que se le iba a cobrar aranceles a partir de agosto del 2022. Ok. Bien, estamos aquí en Fresh Marketing. Recuerden suscribirse, seguir las redes sociales de Osvaldo Leal. ¿Cómo son las redes, Osvaldo? Osvaldo J. Leal. En Twitter, Instagram y Facebook. Ok. Soy Osman Guerrero, @ava.digital en lo que es la agencia. Algo que se me olvidó decir al principio, hoy no nos está acompañando Jean-Pierre, tenía ciertos compromisos personales. Esperamos pueda estar con nosotros nuevamente en el siguiente episodio. Salud, Osvaldo. Es muy interesante esto que estamos conversando actualmente porque, digámoslo así, tú como especialista en el área puedes dar como una... A ver, no hay otra palabra, como una visión hacia dónde se puede dirigir todo esto que nos vas a aclarar a continuación. Okay, ante lo que está sucediendo, hacia dónde nos dirigimos. Ya después, en un ratito vamos a conversar, ya sabemos qué es lo que está surgiendo actualmente. Ahora quiero que nos comentes hacia dónde nos vamos tomando en cuenta lo que estamos conversando hasta ahora. Bueno, en el nivel de economía como tal, la situación no pinta muy bien como economía, ¿no? Porque tenemos ciertas políticas económicas, y lo dije al principio del podcast, la economía venezolana está enferma. Veamos este panorama así como que tú tienes a un enfermo y tú necesitas que ese enfermo se recupere. Y para recuperarse tú tienes que aplicarle ciertas medicinas dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente. En este caso, el paciente es la economía venezolana. En este caso vamos a hablar sobre una economía que ha venido padeciendo un cáncer. Por lo tanto, tú tienes que aplicarle quimioterapias. Y eso pasa por hacerle unas reformas a lo que es la acción de la economía como tal, viniendo del Estado. ¿Cuáles son esas reformas? Y eso es una cosa que yo tú me conoces como economista liberal, sí. Y no soy de los que cree que el Estado deba regular la economía. Entonces, esas reformas van hacia una dolarización legal, una dolarización donde el Estado decida que ya el bolívar murió. Y yo lo digo aquí, aunque muchos colegas no lo van a aceptar.
Segundo, la apertura del crédito. Un presupuesto establecido que se respete. Que el Banco Central disminuya el financiamiento del déficit del Estado. Y por lo tanto que la economía sea libre. Entonces, eso es algo que se plantea no solamente desde el punto de vista liberal, sino desde muchos colegas en general. Entonces, nosotros vamos hacia ahorita tenemos como que un proceso electoral en puerta, y eso ha generado que las personas tengan propuestas económicas. Y entre las propuestas económicas que yo creo y considero que debe haber en Venezuela es la liberación y la privatización de muchas empresas gubernamentales. Entonces, eso va a generar que Venezuela tenga empresas privadas, que tenga un aumento del empleo. Creo que eso está sucediendo muy bajo cuerda. Pero por muy debajo. Por ejemplo, muy debajo cuerda. Y aquí un punto muy tocado y muy sensible, vamos a decirlo así, es PDVSA. Okay. Yo creo en la privatización de PDVSA. Por supuesto. Pero antes de PDVSA debe haber privatizaciones mínimas, no estratégicas, vamos a decirlo así. Canteve, Agroisleña, Sidor, Agroisleña, o Agropatria, perdón. Aeropuertos, aerolíneas, bancos, etc. Para luego llegar a la corona, que es PDVSA. O sea, hacia allá deberíamos ir. Ese debe ser, o es lo que yo planteo a nivel personal como especialista en el área. Pero ¿hacia dónde vamos? Que fue la pregunta esencial que me dijiste. Exacto. Yo creo que vamos a una hiperinflación. Nuevamente, a pesar del dólar a pesar del dólar. ¿Por qué? Porque el Estado se sigue financiando por medio de dinero inorgánico, y por lo tanto ya estamos en una inflación del 30% mensual. Y para considerarse una hiperinflación se tiene que llegar a 50% mensual. O sea, estamos a las puertas de una hiperinflación si no se reconsidera todo lo que estamos haciendo. Mira, pues, Osvaldo, yo voy a decir una opinión completamente impopular. Okay. Y me puede costar muchísimo. Yo estoy totalmente en contra de los aumentos del salario, y ahorita de que los profesores, con todo y la admiración, incluyendo porque tú eres también profesor, yo estoy completamente en contra del aumento de los salarios que se ha estado pidiendo en los últimos meses. ¿Por qué? Producto de lo que tú estás diciendo. La única forma de que el gobierno pueda sostener un aumento del salario que pase de $5 a 50, 100, $200 es imprimiendo dinero. Los que hemos estudiado un poco la situación y la hemos vivido, sabemos la consecuencia de lo que es digámoslo así, la hiperinflación que surge a raíz de la impresión del dinero. ¿Okay? Por eso es que yo estoy completamente en contra de eso. Y ahora tú dirás, bueno, pero es que tú estás en contra, ¿y qué propones? Sencillamente, y lo conversábamos inclusive tras cámaras, lo que es el trabajar por hora, que te paguen por hora, y que sea el mismo mercado quien regule el precio de la hora. Es decir, el mismo mercado, tú y yo somos mercados. Si yo necesito contratarte a ti para algo en específico y tú tienes un precio y yo estoy dispuesto a pagar por ese precio cierta cantidad de dólares, en este caso, se pueda encontrar el punto de equilibrio. Una pregunta que te iba a hacer antes de pasar a todo lo que es la parte de la solución es lo siguiente. Tú hablaste de precio y valor. Las personas tienden a confundir precio con valor. Ahora, tú como especialista en el área de la economía, porque nosotros hemos hablado de valor, pero de valores como, cuánto vale una marca personal, cuánto vale una empresa, pero a nivel de percepción, a nivel de cómo perciben las personas ese tipo de cosas. Y eso se crea con la confianza, ¿sí? Con la confianza que las personas le dan a eso. Ahora, en lo que es la parte económica, ¿cuál es la diferencia entre precio y valor? Sí, eso tiende a confundir mucho a las personas. Muchísimo. Porque creen que el precio es igual que el valor. Por ejemplo, el café que podemos estar tomando nosotros en una cafetería normal cuesta vamos a ponerle $1. Una cafetería simple, una panadería. Pero si nosotros vamos a Starbucks y podemos encontrar un café en $3, ¿cuál es la diferencia entre la estructura de costo? Puede ser muy mínima. Puede ser que en Starbucks un café cueste hacerlo, la estructura de costo sea de 0.50 y en esta cafetería 0.50. Igual. O
sea, no hay diferencia en la estructura de costo. El valor es distinto. ¿Por qué? Porque la percepción de ir a Starbucks y sentarte y tomarte un café en Starbucks te da como que el caché y es una percepción de la valorización que tú tienes sobre ese café en Starbucks. Lo mismo pasa a nivel global de todos los bienes y servicios. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas a una agencia de marketing que están haciendo o a una agencia de marketing ya reconocida. Entonces, el precio que te puede dar una agencia de marketing que están haciendo puede ser muy bajo porque simplemente están haciendo, porque quiere entrar a un nicho de mercado, porque está compitiendo con personas que, mientras que la otra agencia que ya está establecida, que ha hecho trabajo, que sabe, que conoce y que ha demostrado que genera valor, te va a costar mucho más. Entonces, el precio no es lo mismo. Es una cosa que al explicárselo a muchas personas tienden a sacar su lado marxista. Completamente. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, pero es que si cuesta igual, si su estructura de costo cuesta igual, apliquemos la ley del 30% del precio justo. No. Del coste de producción. Del coste de producción. No, porque el valor que te está dando un precio o un bien o servicio no es el mismo valor que te está dando otro bien o servicio. Y lo vemos también desde el punto de vista de la solución. ¿Cuál es la solución? Si te está generando solución, y podemos al tema del venezolano con el día a día, viene un técnico y te dice, yo te voy a arreglar ese aire y te cuesta $30, pero solamente le cambió un tornillo, te dio una solución y tú pagaste tus $30. Pero si viene alguien y te dice, no, yo te arreglo eso por $15 y resulta que tú lo desarmas y no te hace nada, no te da solución. Hay personas que venden procesos y hay otros que venden resultados. Correcto. Y eso digámoslo así, influye en lo que es el valor, no en el precio. Bueno, sí influye en el precio, pero más que todo en lo que es el valor de lo que se aporta. Porque tomando el caso del ejemplo del aire acondicionado, un aire acondicionado que está dañado. No es lo mismo que llegue un técnico y nos diga, mira, yo te arreglo este aire acondicionado, vamos a hacer esto, se va a comprar esto, así, asado y esto, entonces vamos a apretar aquí, entonces vamos a comprar metros de cable y todo lo que haya que hacer, y entonces comprar gas y todo eso, está vendiendo el proceso. Y está el otro que te dice, ok, son tanto y tú no vas a tener dolores de cabeza con este aire acondicionado. Exacto. Por 3 años. Y lo vas a tener como si lo hubieses comprado recientemente. Entonces, ¿cuál crees tú que voy a agarrar yo? Por supuesto, el que me está ofreciendo de una vez el resultado. Si hacemos esto, te quitas cualquier cantidad de dolores de cabeza y vas a tener aire acondicionado por rato y no vas a estar sufriendo de calor ni nada por el estilo. Un ejemplo muy claro de todo esto es, es muy de cajón, pero es la frase de no es lo mismo el valor de una botella de agua en Nueva York que el valor de una botella de agua o de esa misma botella de agua en un desierto. Porque en el desierto te cuesta conseguir agua, estás más propenso a que te pueda dar sed. Por ende, cuando tú consigues el agua, tú ya buscas regularizarla lo más que se pueda, de modo que la puedes ahorrar. Por ende, le estás dando un valor mayor que el que le puedas dar por ejemplo, en Nueva York. Ahora bien, un ejemplo de eso, yo le digo a mis estudiantes, disculpa que te ataje, es, bueno, que respiren. Y eso es un ejercicio que yo le hago al comenzar la carrera, porque yo les doy clase al inicio de la carrera, que respiren. Y les pregunto cuánto cuesta el aire. Y me dicen, no, es gratis. Ah, es gratis. Pero es que nada es gratis. O sea, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Víctor Friedman decía que no hay almuerzo gratis en economía. Y yo digo, bueno, ¿cuánto cuesta el aire en la luna? Cuesta mucho. Claro. O sea, porque es el oxígeno. Vamos a dar la respiración, ¿no? El oxígeno. Sí. Es relativo, depende de dónde estés y la solución que te preste. Y el mismo Steve Jobs decía que al final de su vida no había nadie que por toda la fortuna que tenía le llevara su enfermedad. Es relativo. O sea, el valor no puede ser igual al precio. Jamás. Depende de la solución que te está dando el bien o servicio en ese caso. Exactamente. Ahora, entre todo esto que hemos conversado, ¿qué pueden hacer las personas ante ese panorama, ante lo que se está viviendo actualmente y ante ese panorama que digámoslo así, pudiera dar luces que se dirija hacia allá? Porque si hay algo en economía es que completamente
uno puede ver ciertas cosas y decir, bueno, si seguimos así, podemos llegar hasta aquí. Sí, el mercado es completamente impredecible. Se pueden deducir ciertas cosas, pero viendo dónde estamos y más o menos viendo cómo está la situación actualmente y que estás explicando hacia dónde nos dirigimos, si se sigue así, ¿qué se puede hacer ante esas situaciones? Pero yo creo que hay unos consejos fundamentales que tienen que tener todos los ciudadanos venezolanos en este momento. Lo primero es priorizar sus gastos. Yo creo que la cultura del ahorro en Venezuela debe volver, más en esta época donde estamos ya como que teniendo una moneda que nos está dando la fortaleza de tener como que un ahorro. Yo puedo tener en mi casa 100, 150, 500 dólares y los puedo tener ahorrados y no cayendo más en el hecho de que los voy a tener debajo de la almohada y con eso ya voy a mantener. No, ojo con esto. Puedo mantener por un tiempo específico en el corto plazo esos 500 dólares, 100 dólares según la capacidad financiera que tenga cada persona. Eso por una parte. Es decir, no consumir en el corto plazo bienes que no son necesarios. Eso es una de las herramientas fundamentales. 2, mover ese dinero. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad y ya está demostrado que el venezolano ha estado mejorando su situación solo. Porque a pesar de la enfermedad que les nombré hace rato, que es hiperinflación, recesión, políticas económicas, etcétera, que ya vienen, ya eso no lo controlo yo. Los estoicos decían que no podemos, lo que no controlamos, ni nos preocupemos por eso. Sí. Entonces, viendo estas capacidades que tú tienes que buscar la forma de que ese dinero se duplique. Ajá. Bien, eso es con digámoslo así, el usuario. Ajá, ahora el consumidor. Exacto, con los consumidores. Ahora que tiene una empresa, que tiene un emprendimiento, ¿qué puede hacer ante esas situaciones? Bueno, ahí yo creo que tiene que aplicar el efecto Pareto, ¿no? Lo que es el 80-20. Ok. O sea, tú tienes una capacidad empresarial específica. Voy al caso de los chinos. Y tú estás generando con el 20% de tu producto el 80% de tus ingresos. Es decir, que con 20% de que tú vendas, sea alimento, por ejemplo, estás generando el 80%, o sea que prácticamente 80% de tu inventario te genera el otro 20% de ingreso. Entonces tú vas a priorizar. Obviamente vas a decir, bueno, yo tengo que empezar a ver cuál es el producto que yo vendo o el servicio que yo vendo que me genere más y por tanto de ahí yo voy a darle más energía, más tiempo, más capacidad, mejorar mi producción sobre estos productos, sobre este 20%. Sobre el otro 80% a lo mejor lo mantenga o a lo mejor lo remato o a lo mejor hago gangas, productos, combos que me generen también un flujo de caja. Y aquí la importancia del flujo de caja, y hago mucho énfasis en esto porque muchos empresarios, pequeños y medianos empresarios, o lo que llamaban las pymes, o emprendedores, o empresas familiares que son muy renuentes a los cambios, no conocen lo que es el flujo de caja. Y el flujo de caja te va a dar a ti la capacidad de ver, no solamente en el presente, sino en el futuro, cuáles van a ser tus ingresos, porque tú proyectas el flujo de caja. O sea, priorizar ese 20% de tus productos que te generan a ti el 80% y el otro 80% de tus productos que te generan solamente el 20%, buscar liquidarlos de tal manera que lo tengas en menor cantidad de tus inventarios y tengas mayores cantidades de inventario en el 20% de ese producto que te está generando el 80%. Eso en cuanto a los empresarios. Pero también lo puedes aplicar a tu familia. Si tú tienes vives de eres un empleado público, vamos a poner un ejemplo del empleado público porque está siendo golpeado en este momento el empleado público y además, y no solamente el empleado público, el pensionado. Si tú tienes 10% de tus ingresos que vienen del Estado, tú tienes que buscar priorizar de dónde estás manteniendo tu familia. Claro. Entonces, dedícale menos tiempo a lo que es la empresa que está para el Estado y dedícale más tiempo a lo que está generando el 80% de tus ingresos.
Ya sea porque colocaste un perro calentero afuera, ya sea porque te dedicaste a limpiar casa, ya sea porque hiciste sopa los domingos, dedícale más tiempo a vender sopa los domingos que te está generando $100 a la semana. Lo que te está generando más cosas. Es que, bueno, respecto a ese tema de ahorita que tocan las pensiones, yo he visto muchísimos economistas, inclusive uno español que se llama Juan Ramón Rayo. Ajá. Asumo lo debes conocer, por supuesto. Sí, claro. Él dice que no hay peor, es que no sé cómo definirlo, no hay peor daño para una economía o inclusive para una persona que las pensiones públicas. Correcto. Mira, eso es un tema y mucho pedir lo vemos aquí en Venezuela y tú dices, ¿cómo le dice uno a esa persona que está equivocado? A Juan Ramón Rayo en este caso, que es el que está firmando tal cosa. Pues. Es lamentable mirar en este momento una persona que trabajó 30 años de su vida y esté cobrando $5 al mes. Es lamentable. Completamente. Y por lo tanto, este tipo de espacios se deben tocar lo que es la privatización de tus fondos. Es decir, las pensiones privadas, que en Latinoamérica son tan satanizadas. Pero bueno, también porque han generado algunas estafas con eso. Sí, claro, por supuesto. Pero manteniendo un Estado de Derecho importante. Bueno, en el caso de Chile, que no es el mejor ejemplo, pero ahí está. Que las personas tengan la opción. Que yo decida si me voy por el sector público o me voy por el sector privado. Que no sea obligatoriamente el sector público. Porque miren lo que está pasando en este momento. Personas que trabajaron toda su vida, sí, claro, cotizaron al Seguro Social y hoy en día están cobrando $5 al mes. Nosotros en este programa siempre incentivamos al emprendimiento. Tengas la edad que tengas, correcto. Siempre tienes que influir a emprender y de allí pasar obviamente a ser empresario. Porque o al menos yo personalmente, yo pienso en, no voy a decir, voy a trabajar 30, 40 años de mi vida para una empresa y porque cuando tenga 60, 70 años voy a vivir de una pensión, porque pasa lo que está pasando exactamente hoy en día. Entonces, por eso es que, reitero, o sea, nosotros siempre estamos buscando la fórmula de emprender ante ciertas situaciones. A veces es difícil, uno se agobia, uno ve una luz al final del túnel, uno dice, ok, pero ¿en qué momento se va a paralizar todo esto? Yo quiero volver a salir a comerme una pizza los fines de semana con mi familia, yo quiero que a mí la plata me esté rindiendo, el abuelito que cobra la pensión que vaya con sus nietos al cine y les brinde el heladito y todo ese tipo de cosas. Digámoslo así, es siempre... buscar la fórmula de que eso dependa de algo que tú hayas creado para ti, no para alguien más. Porque está bien, tú le puedes trabajar a una persona, ¿sí? Y agarra el mayor conocimiento de allí, sal y monta lo tuyo, porque tienes que prever siempre el futuro. Mira, yo tengo una frase y es que no hay nada más estable que la inestabilidad. Es decir, si tú hoy estás bien, mañana no sabes. Mañana no sabes. Entonces, claro, no es que vas a apuntar a que mañana vas a estar mal. Por supuesto que no. Pero siempre, cuando tú hablabas ahorita de un caso como lo que es el 80-20, siempre deja un porcentaje de prevención ante ciertas circunstancias. Aquí todo el mundo, y cuando hablabas del tema de los bodegones, aquí todo el mundo dijo, no, monto un bodegón y me hago millonario, como en su momento decía, monto un mini market, me hago millonario. Monto un concesionario de carro, me hago millonario, agarro y comienzo a revender una casa, me hago millonario, o casas, mejor dicho, ¿no? Y sucede que te vienen cosas como la que sucede hoy en día, como tú bien lo especificas al inicio del podcast. Las personas ahorita lo que están es priorizando sus necesidades básicas. Las personas van a estar pendientes de ir a comprar licor. No digo que no existen. Sí existe. Si hay un nicho. Sí. Si hay un nicho. Exactamente, pero para poder estimular a los demás tienes que buscar crear ciertas formas. Pues. Y hay cosas que se nos escapan de las manos. O sea, nosotros podemos tener la mejor estrategia de marketing, pero cuando suceden estos eventos, nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que arrodillarnos y pedir porque todo esto funcione. Pues. Entonces... Sí, mira, eso es un punto muy, muy importante porque yo digo,
nosotros en la universidad no formamos, o por lo menos yo, ¿no? Porque no puedo hablar en general, no formamos empleados. No me gusta formar empleados. Me parece que eso es ya pasado de moda, ya eso es la antigua universidad o es la educación que se presentaba en el siglo pasado. Hoy en día es importante que nosotros busquemos la manera de que los estudiantes emprendan un negocio, que los estudiantes creen, que los estudiantes generen distintas cosas. ¿Por qué? Mira, uno de los libros que a mí me encanta mucho y los recomiendo es el libro de Oppenheimer, que se llama Crear o Morir. Okay. Ya sacó un nuevo libro que son los empleos del futuro. Pero Crear o Morir, cuando lo leí, ya lo he leído como 3 veces, me impresionó la cantidad de patentes que teníamos en Latinoamérica. Latinoamérica completa, estoy hablando desde México hasta Argentina. Y nosotros no llegábamos a las patentes que tenía Corea del Sur. O sea, solamente Corea del Sur tiene más patentes que toda Latinoamérica. Los países de Latinoamérica que más patentes tienen son Brasil, México y por ahí que se le acerca Colombia y Argentina. Pero nosotros en Venezuela, por ejemplo, en el 2015 tuvimos una patente. ¿Qué está pasando con esto? Que tenemos a países como Corea del Sur donde no tienen recursos, pero están creando. Y la creación y el agregar valor les da la oportunidad de generar más. Y ahí volvemos al tema del precio-valor. O sea, no es lo mismo tener un petróleo debajo del subsuelo, que vale 0, porque eso la gente se llena la boca diciendo que tenemos la reserva de petróleo. Sí, pero está bajo el suelo, o sea, vale 0. Segundo, cuando tú sacas el petróleo, ya le agregaste valor porque lo sacas, ¿verdad? Entonces le empiezas a vender por barriles, que no son los barriles que la gente cree que son barriles. No, es una medida que se utiliza. Sí. Y le da un valor específico al precio del mercado según lo que se estima, según la oferta que hay y la demanda que hay en el mercado internacional, que vale 70, 50, 30. Depende del momento histórico. Okay. Y luego vienen las personas que conocen la materia, la transforman, le agregan valor y encontramos 3.000 derivados del petróleo que valen muchísimo más. Entonces, si nosotros seguimos viviendo de que vamos a crear empleados, que vamos a crear personas que no crean valor ni crean nada en su vida, vamos a seguir siendo personas que dependemos de otros. Por ejemplo, mira, en un caso específico que le digo a mis estudiantes, y termino este punto con esto. Los holandeses crearon la tecnología para transformar el petróleo. No tienen petróleo. ¿Por qué nosotros no hemos creado nuestra tecnología para transformar el petróleo, teniendo petróleo? Porque las personas se colocan creativas en el momento que ya tienen la escasez. Correcto. Entonces, apoyo tu punto de que desde este podcast se apoye el emprendimiento, se busque la manera de que los jóvenes, no los jóvenes, porque mira al que creó KFC, tenía como 69 años cuando creó KFC. O sea, no pero fíjate, y disculpa que te interrumpa, a pesar de la edad que él tenía, él nunca apuntó a vivir de una pensión. Exacto. Él tenía una pensión, pero no es que dijo, de esto voy a vivir. Yo quiero vivir cómodo y insistió, hasta que, bueno, ya sabemos lo que sucedió. Por eso que digo que no es desde los jóvenes, no, eso es cuestión de actitud. Que todas las personas que tienen una capacidad, y ya nosotros nos dimos cuenta en la práctica, en lo empírico, que nosotros podemos vivir de lo que nosotros creamos. Mire, muchas personas que vivían en el sector público, que sabían arreglar ventiladores, que sabían arreglar lavadoras, se dieron cuenta de que podían generar para comprar carne, que es lo básico. Porque muy bien lo dices tú cuando dices, también quiero ir al cine, también yo quiero ir a un concierto. Yo también quiero disfrutar mis carnavales, quiero ir a la playa. Y no por eso quiero decir que Venezuela no está en crisis. No, es que simplemente según mi trabajo, según mi valor, yo estoy generando para ir a esto. Que yo mismo me lo creé. Y hemos visto personas, así como personas que se han ido a otros países a buscar soluciones a su vida, personas que se han quedado aquí en Venezuela y han buscado soluciones a su vida. Por supuesto. No es cuestión de que si el Estado me da o no me da. Exactamente. Es cuestión de que yo mismo vea cuáles son mis capacidades, cuáles son mis fortalezas y empezar a ver qué puedo hacer para buscar soluciones y que esas soluciones me dan a mí ingresos. Mira, ahorita que tú estabas hablando respecto a lo que era la parte del petróleo,
Yo no veo el mundo dirigiéndose a vivir del consumo del petróleo. Entonces, No, eso sea un futuro. Claro, no estoy diciendo que el año que viene, ¿no? Estoy apuntando, te digo, 10 años, 15 años en adelante. No veo el mundo buscando vivir del petróleo. Energía eólica, energía solar, buscando, hasta con agua han creado distintas cosas que ya no requieren de tanto petróleo. Apuntan por el tema de lo que es la contaminación y todo el tema, pero si hay algo que nosotros como venezolanos tenemos que comprender, que si nosotros queremos, hablando del panorama internacional, estar bien ante ese panorama internacional que yo estoy preveyendo, es dejar de decir el barril del petróleo tiene que subir. Sí. Porque nosotros podemos tener las mayores reservas de petróleo del mundo, pero si el día de mañana el mundo ya no te va a comprar petróleo, ¿de qué te sirve? Y el valor, ahí volvemos a entrar al valor. ¿De qué te sirve tener las mayores reservas de petróleo del mundo si eso vale cero, lo que tú estás diciendo? Eso vale cero. No te sirve ya para nada, no te soluciona nada en el mundo moderno. Siempre hay que ir hacia lo del futuro. A veces nosotros como seres humanos, y por eso es que yo difiero tanto de la tesis marxista, porque Marx comprendió como que ya había llegado el ser humano hacia la meca de su conciencia, sí, y a la meca de su fuerza laboral y todo lo demás, y no preveyó el futuro, y por eso las consecuencias que han ocurrido, bueno, cuando se ha implementado lo que él profesaba. Entonces, ante tales situaciones, es decir, en el mundo está funcionando hoy en día esto, y eso lo conversamos en el segundo episodio, que es los modelos de negocios normalmente tienden a desaparecer después de los 2 años. Nosotros en nuestra agencia de marketing, el modelo de negocio con el cual arrancamos no es el mismo del cual estamos teniendo hoy en día. Te vas adaptando. Exactamente, porque el mercado nos obliga a adaptarnos. Exacto. Entonces o nos adaptamos o desaparecemos, así de sencillo. Y mira, si hay alguien cruel que no tiene compasión es el mercado. Es el mercado. O sea, eso es, no, es que, ay, pero es que yo pobrecito, no, olvídate, no sirves, no aportas, chao, para afuera. Y ahí no hay compasión que valga, ¿ok? Entonces es siempre apuntar el emprendimiento hacia el futuro. Es decir, si yo voy a montar esto no es que me lo va a seguir teniendo por 10 años, ¿ok? Es decir, esto lo voy a tener por ahora mientras analizo el panorama que viene, no solo para el país, sino también para el mundo, ¿entiendes? Entonces, bueno, Osvaldo, estoy increíblemente agradecido que hayas compartido el día de hoy con nosotros. Reitero, hizo falta Jean-Pierre. Sé que él tenía muchas ganas de estar hoy acá. Parece que le empezó a doler el pelo y no pudo venir. Pero sí, Osvaldo, tus redes sociales nuevamente. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Osvaldo J. Leal. Ahí mismo opiniones personales sobre economía y finanzas, que es el área donde yo me he ido especializando. Estudios de mercado, haces estudios de mercado. Hago estudios de mercado. Sí. Tengo proyectos ahorita sobre asesorías, pero eso es un proyecto más a largo plazo. Okay. Estudio de mercado, estudio técnico, proyectos de factibilidades, asesorías técnicas, específicamente en empresas, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, a la orden por ahí cualquier cosa. Agradecido también contigo por haberme invitado a este podcast. Las veces que tú quieras, aquí estaré. Seguro. Hablamos sobre el liberalismo. Sí. También es importante que hablemos sobre esto. Sí. Un mensaje para todos aquellos emprendedores y empresarios que nos van a ver. Bueno. Un mensaje, algo así, de esperanza, que tú digas, ok, sí, vamos a darle play con esto. Bueno, yo creo que Venezuela tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial que dar y nosotros somos parte de esas potencialidades que hay que tener en cuenta. O sea, nosotros somos los que debemos hacer que esto camine. No va a venir nadie de afuera. Por lo tanto, nosotros mismos tenemos que agarrar, tomar el bate y batear. Pues, hablando en criollito venezolano que les gusta tanto el béisbol. Entonces, yo creo que hay que aportar y crear. Porque si nosotros no creamos nuestras soluciones, nadie lo va a hacer. O sea, pues nosotros somos los que sabemos cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones. Entonces, todos somos importantes. Esta frase suena un poquito política, sí, pero
yo creo que el futuro depende de nosotros. A nivel personal. Completamente de acuerdo. A nivel social. A nivel nacional. Y hasta a nivel mundial. Porque si nosotros no nos sentamos y vemos hacia dónde vamos y cómo lo vamos a encarrilar, nadie más lo va a hacer. Exactamente. Bueno, mi mensaje es muy sencillo, es muy certero. Es simplemente céntrate en ti y en lo que tú quieres, tanto para ti como para tu familia. Así de sencillo. No de que si Shakira se dejó con Piqué, no de que si este va a ser el próximo presidente, no de que si en Estados Unidos esto, no, céntrate en ti. Céntrate en ti y analiza el panorama internacional, porque hacia allá se dirige el mundo. Bueno, no es que se dirige, ya estamos ahí. El mundo globalizado, digámoslo así, el comercio internacional. Si tú estás en Venezuela, busca la fórmula, no solo de, no, le voy a vender solamente a un público venezolano. Tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitch, tenemos YouTube, tenemos cualquier cantidad de plataformas que nos permite conectarnos con otras personas de forma internacional, los cuales, si nosotros logramos venderles a estas personas, vamos a recibir grandes ingresos, con los cuales ahí viene el efecto, digámoslo así, mariposa. Exacto, nosotros damos empleo, estos empleos son los que estimulan la economía para que todo vaya fluyendo. Y olvidarnos de que si no, de que si salió un muñequito, de que si esto, no, olvidémonos de todo eso. Ese es mi mensaje, Osvaldo. Estoy increíblemente agradecido de que nos hayas acompañado el día de hoy. Esto fue Fresh Marketing, @soy Osman Guerrero, @ava.digital, y nos vamos a ver en un próximo episodio. Muchísimas gracias a todos.